Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy estudiamos el tema Hay muchas cosas que no conocemos. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Amigos, el fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Pero, mientras tanto, quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Lee Job capítulo 38, versículo 1 al 12 y vamos a responder nuestra primera pregunta de acuerdo a ese texto. ¿De qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo detrás de bastidores? Amigos, en Job capítulo 38, versículo 1 al 12, Dios responde desde un torbellino. Le responde a Job planteándole una serie de preguntas sobre la creación y el orden del mundo, que destacan la grandeza y la soberanía de Dios. Esta respuesta contrasta con la situación de sufrimiento de Job y le muestra que hay un vasto contexto cósmico y divino que no puede comprender completamente. La manera en que Dios responde arroja luz sobre el problema del mal al destacar varias ideas clave que les proporcionaremos en este momento. Número 1. Las preguntas que Dios formula indican que la comprensión humana es limitada. Aunque Job ha sido fiel y justo, hay aspectos de la creación y de la ley divina que están más allá de su entendimiento. Esto sugiere que el sufrimiento humano no siempre tiene explicaciones fáciles y que los cambios de Dios son a menudo misteriosos. Número 2. La respuesta de Dios resalta que Él tiene control absoluto sobre toda la creación. Esto implica que el mal y el sufrimiento, aunque incomprensibles desde una perspectiva humana, tarde o temprano tendrán fin, porque Dios tiene el control absoluto de toda la historia y de la creación. Número 3. La existencia del mal y el sufrimiento son realidades en el mundo, pero la respuesta de Dios es un recordatorio de que hay un propósito y un orden divino en el universo, incluso cuando las cosas parecen caóticas. Amigos, en cuanto a lo que sabemos y desconocemos de lo que puede estar ocurriendo detrás de bastidores, la narrativa de Job nos lleva a reconocer que hay un mundo espiritual y realidades que influyen en nuestros sufrimientos y experiencias que no siempre son evidentes. Puede haber motivos, pruebas y circunstancias que solo Dios conoce. Por tal motivo, la respuesta de Dios a Job también invita a la reflexión sobre la confianza en la sabiduría divina, incluso cuando enfrentamos el dolor y la adversidad, reconociendo que no siempre podemos entender la totalidad del panorama. La segunda pregunta nos dice, lee Job capítulo 42, versículo 3. Responde, ¿cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? En Job 42, 3, Job dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no conocía. Esta respuesta de Job es fundamental y ofrece varias lecciones sobre nuestra propia posición en relación con Dios y el sufrimiento. En primer lugar, el reconocimiento de limitaciones. Job admite que ha hablado sobre asuntos que no comprende plenamente. Esto nos recuerda la importancia de reconocer nuestras propias limitaciones al tratar de entender la grandeza y la sabiduría de Dios. A menudo, nuestras perspectivas son estrechas y limitadas. Número 2 está la humildad.
la respuesta de Job motiva a una actitud de humildad. En lugar de pretender tener todas las respuestas o cuestionar la sabiduría de Dios, debemos aceptar que hay misterios que nos superan. Esta humildad es vital en nuestra relación con Dios. Número 3. Está la confianza en la soberanía de Dios. Job, al aceptar que hay aspectos demasiado maravillosos para él, nos invita a confiar en la soberanía y el conocimiento divino. Aunque enfrentemos dificultades o sufrimiento, debemos recordar que Dios tiene un propósito y un plan más allá de nuestra comprensión. La experiencia de Job nos enseña que a veces el sufrimiento puede ser un medio a través del cual adquirimos un entendimiento más profundo de nosotros mismos y de Dios. La autoconciencia y la reflexión sobre nuestras palabras y acciones son importantes para el crecimiento espiritual. Por eso la respuesta de Job nos ilumina sobre la necesidad de ser humildes, reconocer nuestras limitaciones y confiar en la sabiduría y el plan de Dios, incluso ante el sufrimiento y la adversidad. Por último, pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento? Amigos, es esencial por varias razones, de las cuales solo haré mención de 2. Número 1, las preguntas difíciles desafían nuestras creencias y pueden llevar a un crecimiento personal y espiritual. Reflexionar sobre el mal y el sufrimiento nos ayuda a desarrollar empatía, compasión y la resiliencia. Y número 2, reconocer que no siempre tenemos respuestas nos enseña humildad. Puede ser liberador aceptar que hay aspectos de la vida que están más allá de nuestra comprensión. De esta manera, amigos, llegamos al final de nuestra lección. Esperamos que sean de beneficio espiritual y crecimiento para cada uno de ustedes. Les invitamos a poder compartir nuestra lección y, si no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.